créditos no se reparten de acuerdo a la ley de Benford. Y nos cuenta que así agarraron el fraude fiscal de Enron. ¿Se acuerdan esta empresa de energía que fue un escándalo gigantesco? Así fue que sospecharon que había fraude fiscal porque no checaba con la ley de Benford. Pues resulta que nuestros científicos se pusieron a ver si los resultados electorales checaban con la ley de Benford. Algunos lo hicieron con el primer dígito, después quedó claro que lo correcto era hacerlo con el segundo dígito, porque el primero, como el monto total de las casillas está acotado a 750, no puede ser 8 ni puede ser 9. Los votos de nadie pueden ser 800 o 900, salvo casos excepcionales de mapachismo. Entonces, pero con el segundo dígito se hizo las pruebas y se vio que no obedecían a la ley de Benford. Y eso es una sospecha enorme, muy fuerte, que casi es probatoria de que hubo mano negra. La única manera de que no se cumpla la ley de Benford, y obviamente se usan criterios estadísticos, hay pequeñas desviaciones de la ley de Benford que son aceptables. Es después de que se desvía sustancialmente de la ley de Benford, cuando ya hay sospecha. La única manera de que ocurra esto es que haya habido mano negra. El azar siempre produce números que conforman con la ley de Benford. Y también el azar es el que permitió desde el principio que Luis Mochán se diera cuenta de la inconsistencia de los datos. ¿Se acuerdan que empezó ganando el PAN? Y terminó ganando el PAN todo el tiempo. Eso no ocurre en ninguna elecciones del mundo. En las primeras horas hay cruces, sobre todo si es competida. Empieza ganando uno, a la media hora está ganando el otro, etcétera, y a las 4 o 5 horas es cuando se empiezan a estabilizar los resultados. Aquí el que empezó ganando terminó ganando, nunca se estabilizaron los resultados, que va contra todas las leyes de la estadística y son hechos universalmente comprobados. Entonces hubo una ordenación intencional de la forma en que se fueron dando los datos para que quedara grabada en la opinión pública desde el principio que el ganador era el PAN. Y después hubo movimientos locos en las últimas horas, cuando se empezaron a dar cuenta que, tal como lo explica Héctor tiene una tesis que yo no había oído, me parece única, original, muy creativa, de la combinación del fraude a la antigüita con el fraude cibernético. Los científicos sostuvieron que había sido un fraude puramente cibernético. La explicación que da Héctor, muy detallada, muy bien narrada, basándose en Romero Rochín, que fue otro de los físicos muy destacados, es que Romero Rochín sostiene que solo fue cibernético el fraude, pero se hizo, y ahí viene la alianza con la realidad, lo virtual, lo cibernético se alía duramente con los que están en el terreno, la alianza con el Bester y otras fuerzas que controlaron casillas donde no hubiera representantes de la coalición por el bien de todos. ¿Para qué? Para que les avisaran en qué casillas eran, les mandaran las listas completas y en ellas hacían el fraude, y nunca la coalición, porque no iba a tener copia del acta de la casilla porque no estuvo ahí, ¿verdad?, iba a aprobar que el dato cibernético no coincidía con el otro. Esa es la postura de Romero Rochín. La de Héctor Díaz Polanco es mucho más sofisticada, porque dice, no, hubo las dos. Claro que hubo fraude en la antigüita, ahí estaban los mapaches y le metieron mano y modificaron las actas, pero dice, no les alcanzó. Y entonces los datos que empezaron a llegar al PREP y que estos empezaron a ordenar, se dieron cuenta que no alcanzaba el fraude en la antigüita y que iba a ganar López Obrador.
Y entonces empezaron a hacer el fraude electrónico. Para ese entonces, aquí no hay precisión en términos de las horas, los minutos, cómo iban ocurriendo las cosas, pero está muy claro que se complementan los dos fraudes, de tal manera que incluso los que gritábamos voto por voto, casilla por casilla, teníamos un problema que se descubrió cuando se hizo el recuento parcial que ordenó el Tribunal Electoral. ¿Se acuerdan que ordenó un recuento de 11,000 casillas de las 130,000? Ahí se descubrió con claridad que lo que estaba en los paquetes electorales ya no es lo que Héctor llamó la verdad o el hecho ontológico, o sea, lo que fue la voluntad de la gente en sí. ¿Por qué? Porque ya habían sido sustraídas boletas, ya habían sido puestas boletas nuevas, falsificadas, y las actas ya habían sido modificadas. O sea, son tan burdos estos mapaches que las actas que introdujeron a las casillas, muchas de ellas, no estaban dobladas, las boletas, perdón. Entonces, todos nosotros sabemos que para votar, uno vota en una boleta relativamente grande, la tiene que doblar en 2 o en 4, ¿verdad?, para meterla a la urna. Pues había unas planchaditas como recién salidas de la fábrica sin ningún doblez. Y eso era una prueba contundente de que se habían hecho un fraude explícito a la antigüita. Bueno, esa explicación de Héctor me parece que es muy buena y destaca entonces el papel del CENTE. El papel del CENTE, más que el fraude hormiguita, dice, fue controlar casillas, sustituir a los funcionarios originales de casillas. Se sabe que los sustituyeron en miles y miles de casillas, ya sea por trampa previa en el sorteo que se hacen de quién le va a tocar, o porque se formaban muy tempranito en la mañana o amenazaban a los funcionarios de casilla un día o 2 días antes, o les ofrecían dinero para que no se presentaran. Entonces quedaba la casilla controlada por puros del CENTE, todos los funcionarios de casilla eran del CENTE. Y cuando en esa casilla además coincidía que no había representantes de la Coalición por el Bien de Todos, como fue muy común en Guanajuato, el fraude en Guanajuato fue una cosa escandalosa. Voy a terminar ya pronto, les estoy contando las entrañas del asunto porque Paco Ignacio no se refirió a ellas y John probablemente tampoco entre en estos detalles. Yo soy apasionado de los números y entonces esto me fascinó del libro de Héctor y todo lo demás también. Hubo otro hueco en el PREP, que era las actas incompletas, las que no le dibujaron el cerito y le pusieron 0 los funcionarios de casilla, y eran 11,000 y pico de casillas. Cuando esto se dio a conocer, se acordarán ustedes, a los pocos días de la elección, Andrés Manuel salió y dijo, faltan estas 11,000 o 13,000 eran, 11,000, 13,000. 13,000. Y se analizaron las votaciones que habían ellos. Andrés Manuel ganaba de calle en esas casillas, pero contestó el IFE, pero esa no es una muestra representativa, porque está cargada al medio rural. En el medio rural estaba más el 70% de las casillas y solo 30% en el urbano. Pero entonces Romero Rochín, este gran científico y gran analista electoral, yo creo que ya adquirió otro título, hay que darle un doctorado en análisis electoral, igual que a Mochán y muchos otros, hicieron la corrección. Las encuestas no tienen
que entrevistar, digamos, a la 51% de mujeres y 49% de hombres. Casi nunca le sale, porque a la hora de tocar en las viviendas pues, están más las mujeres. Entonces, eso se corrige con una cosa que se llama en estadística los factores de expansión. Se multiplica por más, por un número distinto, el más alto, aquella parte de la muestra que resultó más chica de que lo que debía de ser, y por un número más grande la que resultó, perdón, más pequeño la que resultó más grande. Entonces, Víctor Romero Rochain hace la corrección, corrige los datos y obtiene el resultado muy claro de que, aún con la corrección, Andrés Manuel no solo gana en esas casillas, sino que una vez añadidas esas casillas al total del PREP, no es cierto, te iba yo a decir algo equivocado, gana ampliamente en esas casillas, y entonces la conclusión sobre el fraude se fortalece, porque esas casillas no habían pasado por el proceso cibernético del IFE para el PREP, o sea, no le habían metido la mano negra. Ahí estaba expresada la voluntad popular más el mapachismo a la antigüita, pero no había habido corrección electrónica. Eso quiere decir que eso demostraría que el fraude a la antigüita no alcanzaba para que ganara Calderón. Seguía ganando López Obrador con una ventaja sustancial. Si todo el país hubiese sido así, entonces cuando llegamos al 3.5%, y si corregimos por otros factores es cuando llegamos al 5%. Después de hacerte estas descripciones maravillosas y de explicarnos la mecánica del fraude y todo esto, Héctor, en la última parte de su libro, hace un análisis de los intelectuales en su laberinto, donde critica, ya voy a terminar, donde critica duramente a todos aquellos disque intelectuales que firmaron desplegados diciendo que la elección había sido limpia. Ahí estaba Aguilar Camín, Goldenberg, etcétera, ¿no? Ahí están los nombres. Compren el libro, van a ver la lista de nombres ahí, los más conocidos, y pone por el otro lado a los intelectuales honestos que salieron con otra postura pidiendo el recuento total. Ya parece que me tomé más tiempo del debido, entonces termino aquí. Muchas gracias.